Bueno, tengo el privilegio de hoy estar con la vicegobernadora de la provincia de Mendoza. La verdad que recibir a un ciudadano común, un luchador de las batallas de la idea de la libertad, habla muy bien de la vicegobernadora. Más que agradecido, le cedo la palabra y coméntenos quién es usted para la gente que la mayoría de los mendocinos ya la conocemos, pero un poquito a detalle, ¿quién es usted? Soy Eve Casado, tengo 48 años, casi 20 que estoy casada. Tengo dos hijos, uno de 18 y otra de 16 años. Soy médica vivida acá en la Universidad Nacional de Cuyo. Hice dos especialidades, clínica médica y después hice inmunología. Siempre trabajé en el sector privado, en mi consultorio durante 20 años. En el 2015 empecé a participar en política porque si no me iba del país. Ah, miren, Si volvía a ganar el kirchnerismo en el 2015, no teníamos pensado irnos del país porque veíamos que Argentina iba hacia el mismo lugar que Venezuela mm, y la verdad que no era un futuro muy promisorio. De momento me inscribí en el PRO como voluntaria, empecé a trabajar para fiscalizar y para creyendo que ese era el cambio que cambio. necesitaba la Argentina. Bueno, ganó Mauricio Macri. La verdad es que en una parte no hizo todo lo por lo cual lo habíamos votado o aquellos que lo habíamos votado queríamos un cambio profundo de la Argentina y no lo llevó adelante por diferentes razones, porque no era el momento político, porque no era el momento social, porque no tenía los apoyos, porque no tenía decisión política, por tibieza, por miedo, por lo que sea. Caímos en 4 años más de kirchnerismo y Le que dimos tiempo a que significó un retroceso enorme en el país. Empecé yo desde el 2018 al 2022, tuve un cargo como diputada, fui presidenta de la Comisión de Salud de acá de la legislatura y como presidenta de la Comisión de Salud me tocó enfrentar la pandemia y como alguien que sabe de inmunología y que sabe cómo se desarrollan las enfermedades y además como una defensora de la libertad individual, empecé a pelear en la provincia para que se empezaran a abrir las actividades económicas. Le ayudé a muchas actividades económicas a hacer los protocolos para poder abrir las actividades económicas, porque qué bueno. me parecía fundamental. Me parecía una locura todas las medidas que se tomaron a nivel nacional y también me consideraba que la situación de Argentina, de pobreza y que había, no soportaba que se pararan todas las actividades económicas y mucho menos la educación, por lo cual fue una defensora de las aperturas del inicio de clases. Se me catalogó en ese momento de doctora muerte, de nazi y de un montón de cosas, pero logré que Mendoza fuera la primera provincia en abrir todas las actividades económicas, en iniciar las clases. Esta legislatura nunca dejó de funcionar, fue la única legislatura en el mundo que nunca dejó de funcionar y que tuvo el primer protocolo para funcionar en forma online a través de Zoom y que después ese protocolo fue copiado por otras legislaturas del mundo y estuvimos activos haciendo las leyes para justamente ir haciendo las autorizaciones necesarias para que la provincia funcionara. Y eso hizo que tuviera cierto nivel de conocimiento. En el 2022 termino mi mandato, vuelvo a la actividad privada de consultorio, pero seguía en contacto con Patricia Bullrich y los equipos técnicos porque queríamos realizar un cambio en la salud en general, porque creemos que el sistema de salud argentino tiene muchos problemas o inconvenientes por la forma de funcionar. Entonces estuve trabajando en los equipos técnicos de Patricia, acompañando obviamente su candidatura. Y en el 2023 me proponen como acompañante de Alfredo Cornejo en Mendoza y las elecciones y él llegó a vicegobernadora. Qué Pero no bueno. estaba en mis planes actuar en política y llegar mucho menos a este cargo.
Es toda una carrera política alineada de buena forma. Se puede decir que también exitosa, porque es un dato muy importante que Argentina, Mendoza haya sido protagonista de salir de ese cepo social, si se le puede decir, de esas restricciones que nos han llevado a una crisis económica, social, hasta política, se puede decir. Creo que siguiendo la línea, en ese orden cronológico, podemos considerar también que su alineación a las ideas de la libertad es lo que la llevó a acompañar al presidente actualmente. Sí, yo involucré en política pensando en que la Argentina necesitaba un cambio radical en lo social, en lo político y en lo económico. Y creo que quien está encabezando eso de la mejor forma hoy es Javier Milei, y el hecho de poder conocerlo a él y escucharlo de primera mano, lo hace por convicción, no lo hace por otra cosa. Quiere sacar la pata del Estado de encima de los ciudadanos, y creo que eso es fundamental. Cuando el ciudadano empieza a recuperar libertad, empieza a depender menos del Estado, lo hace libre. Entonces creo que las intenciones, la convicción y la formación académica de Javier Milei están permitiendo eso. La verdad es que él no es tibio en sus acciones y yo tampoco lo soy. Entonces, Ujú. en eso coincidimos, y la verdad que a mí no me cuesta o no me interesa pagar costos políticos, y por eso es que en medio de la pandemia, cuando todos decían, el 90% de la población decía que estaba bien lo que decía el presidente, yo dije lo contrario, y lo he estado haciendo con otros temas también, con la minería, con otros temas que creo que son fundamentales y que ayudan al desarrollo de la ciudadanía, y a darle esa libertad que necesitan a través de el trabajo digno, a través de poder depender de uno mismo y no del Estado. Exacto. Se puede decir que cree en las libertades individuales que cada ciudadano puede lograr sin la presión del Estado, sin que sea servido de la mano del Estado, porque en en el paradigma nuevo que se está viviendo, apunta a la libertad, a las libertades individuales. Esas libertades individuales están cercenadas por el Estado. El ciudadano común y corriente, un constructor, alguien del almacén, no las puede vivir porque está atado por la parte impositiva, por la parte de dependencia de la asistencia social también, en su extremo. Las ideas que uno busca defender a través del presidente Javier Milei están perfectamente alineadas a su ideología política, se podría decir. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que en la medida que el Estado esté menos presente en muchas de las cosas, o sea, que no haya populismo, que no haya clientelismo, eso le devuelve la libertad a la gente, pues no depende de ese Estado papá que le tiene que dar absolutamente todo. O sea, cuando uno puede lograr por sí mismo todas esas cosas, yo creo que eso lo hace libre de verdad. Qué bueno, qué Y bueno. lo digo enfrente del cuadro de San Martín, que fue el primero que nos entregó libertad en este pueblo. O sea, Siguiendo la línea libertaria, si se puede decir, ¿usted podría decir que se considera liberal libertaria o en parte sí, en parte no, no, ideológicamente? ideológicamente me siento del lado liberal libertario, sí, 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 Ujú. sí, sí. Y la verdad es que sigo hace bastante a Alberto Venegas Lin, hijo, y he tenido varias charlas con él, y la verdad que es un placer escucharlo. Cuando recién asumí acá, me envió un libro escrito por él, y la verdad que cada vez que puede, él me escribe por Twitter, por Ah, bien, mensaje privado, cuando me ve en la tele o algo, él inmediatamente me manda algún mensaje, qué y la bueno. verdad que es un placer poder charlar con una persona tan formada y que ha podido, después de muchos años de militar el liberalismo, estar viendo esa semillita que él ha sembrado en tantos lugares. Qué bueno eso y como mendocino uno está agradecido
personas de importancia como usted apoyen al presidente y más aún siga las líneas liberales libertarias en lo económico. También tengo entendido que usted apoya las dos vidas, tiene cierto, se puede decir que es una militante pro vida, apoya la ideología, está en contra del aborto. Sí, así es. La verdad, creo que como médica no puedo hacer otra cosa. Alguien que estudió medicina no puede estar en contra de la vida y soy una convencida que la vida empieza en el momento de la concepción, en ese momento inicia la vida. Entonces, yo no estoy de acuerdo en el aborto. Creo que si alguien no quiere tener un hijo, tiene muchas posibilidades de otro tipo para no llegar a un embarazo, pero creo que la muerte no es la solución. La verdad que está uno, soy pro vida por ese lado, soy libertario en lo económico y uno se siente a veces representado por personas como usted que ocupan un lugar de importancia en la provincia y esperamos que esto tenga su continuidad en el gobierno con el alineado al presidente Javier Milei, que se puedan defender esas ideas. Y volviendo a la parte económica, ¿considera que la provincia de Mendoza puede encontrar su cauce en las ideas de la libertad económica y poder crecer en base a las ideas de la libertad económica? Sí, yo creo que sí. A ver, Mendoza en 2015 inició un camino que la hace diferente a otras provincias. Pasamos de tener 22 ministerios que tenía Paco Pérez a tener solo 7. Se hizo un congelamiento de todos los cargos públicos o estatales, excepto médicos, maestros y policías. El resto de los cargos se han congelado todos y no se ingresa nuevo personal, al menos que salga algún concurso, y se ha hecho un solo concurso hasta ahora, porque se requerían cubrir cargos técnicos muy específicos dentro del gobierno, y eso ha permitido una disminución de la cantidad de empleados públicos importante, y aquellos que por diferentes razones se los ha echado, ha habido que litigar en los juzgados y algunos nos han dado la razón y otros los hemos tenido que reincorporar, porque también está el estatuto del empleado público, que es difícil de, por ahí, de, como que el empleado público es intocable y cuesta un montón poder cambiarlo de lugar o incluso echarlo, a menos que tenga alguna justificación grave para hacerlo. A mí me ha pasado de tener que estar litigando hoy acá, desde el momento de ingreso a la legislatura, porque una semana antes de ingresar se tutelaron sindicalmente 80 personas. Algunos de ellos eran de planta temporaria, con el cual los tutelaron y tuve que litigar para poder sacarlos de la planta del Senado. Y recién ahora, en instancia ya de Corte Suprema, me están dando la razón, pero esos juicios van de a uno. O sea, no es que uno litiga por todos. Yo ya llevo 8 de los Va 80. y en progreso. Pero bueno, a veces la justicia no es tan rápida como uno quisiera que fuera. Eso también hace al cambio de Y otra paradigma. cosa, perdón, la provincia es una de las pocas provincias que no tiene déficit, que no gasta más de lo que recauda, y es una de las provincias más poco beneficiadas por la coparticipación. sea, somos la tercera provincia que menos recibe por habitante por coparticipación. Ah, es un coeficiente importante. No sé, lo que es por habitante creo que recibimos 72, a diferencia de Formosa que recibe casi 300. O sea, la diferencia es bastante abismal. Y sin embargo, a pesar de esa discriminación que genera la coparticipación, la provincia es autosustentable por por este orden económico que tiene la provincia. ¿Sí? Además de esto, la provincia se ha ido desendeudando durante estos años, ha ido bajando su deuda en dólares y también su deuda en pesos.
Está bien, es un avance importante para la provincia y más ahora con las nuevas posibilidades de inversiones que se están estableciendo desde el gobierno nacional. Bueno, esto también es importante porque Mendoza, la mayoría de sus productos se exportan, de la ciruela, todos los vinos, Ujú. el principal mercado es el exterior. Y la verdad que estuvo restringido, todos sabemos lo que pasó durante los 4 años últimos de kirchnerismo, donde era prácticamente imposible exportar, teníamos las puertas cerradas del mundo, era imposible importar sin una autorización, una CIRA, entonces muchos los materiales que se requerían para producir acá en la provincia requerían insumos importados y tampoco se podían obtener, entonces eso hizo un parate de toda la economía de Mendoza y obviamente que eso nos perjudicó ampliamente. Hoy estamos viendo con muchas expectativas que gracias a esta apertura que está teniendo el país, a este orden macroeconómico que está generando Javier Milei, están viniendo muchos inversores para invertir en diferentes rubros, en el inmobiliario, en minería, que es otra pelea que hemos dado para poder volver a hacer minería en la provincia y hacerla de la mejor manera. Bueno, están viniendo inversores para la minería, para el inmobiliario, para la parte productiva vitivinícola como otros sectores también. También, bueno, reactivando la parte de hidrocarburos que también estaba frenada, porque durante los últimos 4 años YPF tenía la orden de invertir solamente del lado neuquino, del lado mendocino no, entonces dejaron todos nuestros pozos sin explotar. Bueno, hoy esos pozos de YPF están pasando a otras empresas que sí los quieren hacer producir y eso, bueno, también nos va a generar ingresos extra. Qué bueno, se puede decir que Mendoza crece a ritmo agigantado como la nación. Mendoza hizo los deberes bien durante todo este tiempo, entonces está pudiendo aprovechar mejor estas medidas que se están tomando a nivel nacional. Qué bueno saber que la provincia acompañe las medidas del gobierno nacional. Bueno, eh, eso también es importante, ¿no? Desde el gobierno provincial hemos acompañado cada una de las medidas que ha llevado adelante el gobierno nacional porque consideramos que eran necesarias apoyar la ley base, apoyar RIGI, la privatización de empresas estatales. Mendoza fue la primera en recibir un RIGI para YPF Luz y se está montando un parque fotovoltaico que va a ser el más grande del país, que se llama El Quemado en Las Heras. Privatizamos la primera empresa estatal, que es IMSA, y ya está produciendo ganancias y está teniendo convenios tanto con empresas nacionales como internacionales para volver a ser esa empresa emblema de la provincia de generación de tecnología, etcétera. Y está terminando un reactor para la destilería de YPF, así que, y fue la primera privatización del gobierno de Javier Milei exitosa. qué bueno, gracias por acompañar las ideas de vuelta. Como mendocino, uno ve esperanza, soy un trabajador más de la sociedad y empezar a ver cómo autoridades políticas que, como usted, estén acompañando la idea del presidente le da esperanza a uno, porque uno en el 2023 se ha esperanzado, ha pedido que se cambie todo este paradigma en el que hemos estado sumergidos. Así que más que agradecido y un doblemente agradecimiento por aceptar un ciudadano como uno, para poder compartir y darle la difusión que se necesita. Estoy hablando con la vicegobernadora de Mendoza, con nadie más y nadie menos. Así que muchas gracias por su tiempo, por compartirnos su apoyo al presidente. Sí, la verdad es que como Javier me siento muy identificada cuando recibe diferentes tipos de agresiones o de campañas de intentar
desprestigiarlo, porque a mí me ha pasado acá también diferentes grupos, e incluso los mismos sindicatos a los que les estoy dando la pelea, se han encargado de generar fake news, de generar diferentes noticias que no tienen nada que ver con la realidad. Decirles que el Senado, la legislatura es una de las más transparentes del país, donde todo lo que se hace acá, el presupuesto va solamente a sueldos de los empleados, no se gasta ni en viáticos ni en cosas extras, sino va específicamente para el sueldo de los empleados de la Cámara y de los legisladores, y que gasta solo el 0,4% del presupuesto total de la provincia, y es bicameral. Eso da cierta institucionalidad y es una de las legislaturas que más trabaja en el país porque sesiona todas las semanas, los martes el Senado, los miércoles diputados, excepto enero, el resto del año sesiona todo el año. El año pasado tuvimos una producción de 100 leyes que tenían que ver con cambios en la salud, en la educación, en la justicia, en la seguridad, que bueno, esas leyes se están llevando adelante y está permitiendo, por ejemplo, que tengamos más médicos, especialistas, que los médicos no se vayan del país y se queden acá en la provincia de la Mendoza, en la provincia de Mendoza localizados. Los residentes han aumentado la inscripción en un 100%, que estábamos quedando unos 100 residentes en diferentes especialidades como pediatría o como clínica médica, y que es un capital humano que para formarlo necesitas 10 años. Cuando se te va uno, demora 10 años más en poder tener un médico formado con esas características. El valioso capital humano se está restituyendo, se puede decir. Hay profesionales de diferentes áreas, la salud es muy importante, ha sido muy maltratada la salud, se potencializó en la pandemia, obviamente, en la pandemia, perdón. Entonces, uno también lo ve en la construcción, soy profesional en la construcción, la juventud empieza a tener más esperanza en ver las posibilidades de conseguir trabajo, algo tan básico que vas por la calle. Y Mendoza no deja de ser ejemplo a nivel nacional, eso es una realidad, porque he hablado con personas de diferentes provincias y ven a una Mendoza en vía de desarrollo. Anoche estuve con Torrendel, con Carlos Torrendel, que es el ministro de Educación. Él me decía que muchas de las medidas que le está diciendo al resto de las provincias que tomen son las que hemos tomado acá en Mendoza, o sea, después de ver los valores de las pruebas PISA, etcétera. Nosotros venimos haciendo un trabajo de refuerzo del aprendizaje, tanto en la lectura como también en la educación de la matemática, y se han implementado diferentes medidas del año pasado a ahora, porque sabíamos que este problema que hay en la educación lo hemos venido midiendo y necesitábamos hacer acciones concretas respecto a eso. Y bueno, se está trabajando justamente en varias medidas, y esas medidas en el Consejo Federal de Educación las han puesto como ejemplares para el resto de las provincias. Y eso anoche Torrendel me lo destacó y nos dijo que, bueno, me dijo que Mendoza estaba marcando punta en ese sentido. Que bueno, estamos siendo protagonistas de varios cambios a nivel nacional. Bueno, a ver, Mendoza fue también la primera provincia que empezó a impedir que se cortaran las rutas. No tenemos manifestaciones que corten rutas totalmente, o sea, pueden tomar media calzada y tienen que avisar que lo van a hacer para que la policía los acompañe, no generen desmanes ni nada de eso. Y al que se le ocurre cortar una calle va preso. Tenemos medias tintas en eso, otras medidas que se han tomado de parte del gobierno nacional y han sido las leyes de reiterancia, las leyes que tienen que ver con los juicios abreviados, que hacen que la justicia sea más ágil y que la gente pague su condena más rápido, no quede embollando en la ciudadanía. Con respecto a
este movimiento recién se festejó el evento de Ni Una Menos, festejaban ya varios años de su gestión, digamos. ¿Cómo ve estos movimientos progres, demostrar sus ideales con respecto al movimiento LGBT, la defensa de la mujer a través del feminismo? ¿Cómo es su punto de vista respecto a estos movimientos? A ver, yo creo que obviamente que si uno ve, a mí me pasa permanentemente cuando me saco fotos en diferentes ámbitos, habitualmente soy la única mujer. Y eso marca que bueno, por alguna razón las mujeres no llegan a ciertos lugares, pero no estoy de acuerdo con los cupos, no estoy de acuerdo con los cupos, no estoy de acuerdo con la discriminación positiva, porque creo que es también un tipo de discriminación. Yo creo en el mérito, creo en premiar a las personas por su capacidad, por su esfuerzo, por su preparación, por su formación, pero no porque sea más bajo, más alto, más blanco, más negro, más mujer o hombre o LGTB. Me parece que esas son cuestiones que discriminan más en cambio de parecer lo contrario. Muy buen punto de vista porque buscamos la equidad más que esa igualdad eh, extremista que buscan estos movimientos, que realizan, terminan repercutiendo en un desorden social donde los derechos terminan siendo vulnerados, los mismos que ellos tratan de defender a nivel nacional con la gestión de la ministra Patricia Bullrich. Se han reducido bastante los femicidios, los homicidios, sin Sin tener la necesidad de un ministerio o tener de la una necesidad. estructura burocrática, Exacto. simplemente haciendo cumplir las leyes. Las leyes tienen que ser iguales para todos. Si las leyes no son iguales para todos, están generando una desigualdad. Y la verdad es que movimientos que han estado sucediendo durante estos años atrás han generado esa desigualdad, donde no es lo mismo un hombre o una mujer frente a la ley. Hay uno que prima sobre el otro o a uno se le cree más que al otro. Y creo que la ley o la justicia tiene que ser ciega y equitativa para todos, independientemente del sexo, del color, de la raza, de la religión, tiene que ser igual para todos, si no, no cumple su función. No cumple su función y termina malversándose, además de los fondos que se han destinado del gobierno a estos fondos multimillonarios, a esas políticas de género y demás, generan un desorden social que termina siendo perjudicial para todos y para ellos mismos. No lo ven por simplemente una ceguera en su doctrina. Y volvemos al cambio de paradigma que se basa en eso, ha habido una revolución en las ideas y Mendoza en parte ha estado un poco desalineada en ese sentido, pero se ve como que ahora actualmente se encausa a un cambio rotundo respecto a todas estas políticas sociales y su acompañamiento en el cambio de paradigma con el presidente Javier Milei puede decir que todas estas cuestiones sociales empiezan a... No, estas cuestiones sociales son secundarias. Creo que uno tiene que poner el foco donde lo tiene que poner, donde vos tenés un país que es pobre, un país donde uno de cada dos niños no come, un país donde con la educación la gente no está alcanzando la ascendencia social que debiera alcanzar, donde una persona que trabaja no consigue trabajo. Uno tiene que poner el foco en eso, en generar riqueza, en generar progreso y que esos parámetros empiecen a mejorar solo. Si uno en un país pobre destina fondos a cuestiones que son secundarias, que son billutería, y no le da importancia a la educación, a nutrir a un niño, a que un niño salga de la pobreza, creo que está perdiendo el tiempo y el foco de lo importante. No somos un país donde nos sobran cosas como para estar prestando atención a cosas secundarias. Tenemos que basarnos primero en lo más importante. Una vez que tengamos resuelto lo más importante, ahí ver
otras cosas, pero la verdad es que uno tiene que centrarse en los problemas fundamentales del país, que es lo económico, que es que se genere riqueza, que se genere desarrollo, que se genere trabajo digno, que los niños puedan ir a la escuela, aprender y que ese aprendizaje les permita ascendencia social dentro de su ámbito, que por el mérito, el esfuerzo, esos niños puedan llegar, progresar y crecer y ser reconocidos, y que no dependan de el Estado que les tenga que financiar cualquier cosa. Bueno, yo creo que se ha expresado mucho más que bien la vicegobernadora. Eh, Algo que usted quiera agregar, comentar a los mendocinos con esta decisión que ha generado controversia en la provincia y algo que le quiero comentar a los mendocinos con respecto a su alineamiento al 100% con el presidente. No, bueno, decirles que creo que es una oportunidad única que tenemos los argentinos de volver a ser ese país rico que creció, que vinieron nuestros abuelos de diferentes lugares del mundo a vivir acá porque teníamos todo para crecer y para desarrollarnos y que por diferentes razones los nietos de esos abuelos que vinieron acá se terminaron queriendo ir de este país por no tener las condiciones básicas para poder desarrollarse. Bueno, creo que hoy tenemos la oportunidad de volver a ser ese faro en el mundo, ese lugar donde todo el mundo quiera venir porque hay desarrollo y hay progreso, y que Javier Milei está convencido de eso y está haciendo un gran esfuerzo, pagando grandes costos políticos para poder lograrlo, y que tenemos que acompañarlo, o sea, no tenemos que poner palos en la rueda, tenemos que ayudarlo a empujar el carro, tenemos que ir tirar todos para el mismo lado, porque el objetivo común de todos es que este país sea un país de progreso, de desarrollo, donde nuestros hijos se quieran quedar. Muchas gracias por su tiempo, gracias por sus palabras y cómo no cerrarlo con un viva la libertad, carajo. Por supuesto, viva la libertad, carajo.